Mediante la aplicación del teorema de Thevenin, nos piden hallar el circuito equivalente a la izquierda de las terminales en el circuito. Cuando hablamos de las terminales, nos referimos, en este caso, a las terminales AB. Bien, ¿qué vale recordar del teorema de Thevenin? Es que el teorema de Thevenin nos va a llevar una red compleja, que en este caso, generalmente los libros la colocan como una red A una red más sencilla. Y esta red más sencilla, vamos a colocarla aquí, red A. Y esta red sencilla, él la transforma o la lleva a una red más simple. ¿De qué tipo? Una red que contiene una fuente de tensión y una resistencia en serie. Entonces, esto de aquí se las presento como la red A o la nueva red A. Bien, esta fuente de aquí va a tener un nombre que se le va a llamar tensión de Thevenin. Y esta resistencia en serie va a tener el nombre ahora de resistencia de Thevenin. Un detalle bastante importante a considerar, y lo voy a anotar aquí, es que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje en circuito abierto, o VOC, ¿no? Open Circuit, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque así como tenemos una red A, vamos a tener también una red B, que la vamos a marcar aquí con rojo, que precisamente es la que tiene la resistencia de carga. En este caso vamos a marcar aquí la red B, o RL le vamos a poner. Es decir, donde vamos a hacer el análisis. Ahora, ¿por qué justamente este voltaje se llama de circuito abierto? Porque el teorema nos dice que lo que nosotros debemos hacer es abrir, y vamos a anotarlo aquí, la red B del circuito. Y calcular la tensión en esos terminales. Y calcular la tensión, en este caso, ¿qué tensión? Pues la tensión que ahora se la denomina como VOC, ¿no? En sus terminales. Entonces aquí se juega bastante ya con las herramientas que nosotros manejamos para el análisis de circuito, ¿no? Desde los primeros videos que hemos hecho y las primeras clases, de hecho, de otra forma, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros abrimos esta red de aquí, ¿qué va a pasar? Esta tensión VOC, vamos a marcarla con verde, que casi no se nota, está en paralelo con la tensión en la resistencia de 4. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros nos va a bastar calcular la tensión en la resistencia de 4 para tener la tensión VOC o la tensión de Thevenin. Y para hallar la resistencia de Thevenin, vamos a colocarlo aquí, que para la R de Thevenin hay que hacer, al menos para este tipo de red que solo contiene fuentes independientes, nuestro procedimiento sería para las fuentes de tensión, y ojo que esta parte es importante, llevarlas a un cortocircuito. Es decir, ponemos un solo conductor y para las fuentes de corriente, en este caso, hay que llevarlas a un circuito abierto. Obviamente desconectando lo que haya que desconectar, ¿no? Me refiero a que si hay de pronto alguna resistencia que esté en serie con esta fuente de corriente, obviamente va a dejar de pasar corriente por esa resistencia. Y si deja de pasar corriente por esta resistencia, automáticamente no hay caída de tensión y esta se anula, ¿no? Para el asunto de la resistencia de Thevenin. Entonces, bien, para resolver el circuito, me ha ayudado un poco de Paint para poder simplificar esto de aquí, ¿no? Poder observar mejor que he hecho yo. Es simplemente separado la red B. Ahora solamente tengo la red A y poseo estos dos terminales de aquí, que son los terminales A y B. Entonces, bien, para los terminales A y B, ¿qué tengo que hacer?
usar cualquiera de los métodos de resolución de circuitos que yo conozca para tener la atención aquí, ¿no? Podría ser de pronto una supermalla, podríamos usar el método de análisis nodal. Para cuestiones prácticas, nos vamos a regir por el análisis nodal. Entonces, bien, para el análisis nodal, ¿qué hacemos nosotros? Marcamos los nodos que tiene el circuito. Hay que definir, ¿no? Entre nodos y nodos esenciales. En este caso, nosotros vamos a marcar simplemente los nodos, ¿no? Vamos a marcar aquí. Y tengo que, esta imagen es copia. Listo, ahora sí. Tenemos ahí el nodo. El otro nodo estaría acá. Tendríamos un nodo de tierra. Por cuestiones voy igual a omitir este nodo de aquí. Lo voy a considerar una sola, como un nodo esencial. Porque básicamente si colocamos una tercera ecuación aquí, ¿qué va a pasar? La tensión en ese nodo va a ser el valor de la fuente, ¿no? Debemos recordar esa parte del método de análisis nodal. Entonces vamos a definir las tensiones nodales. Vamos a marcar aquí como B1 y acá como B2. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Para este circuito, B2 va a ser igual a nuestra VOC o igual a nuestro voltaje de Thevenin. Si seguimos la misma nomenclatura que tiene el gráfico, va a ser tensión AB, ¿no? Ya eso es indiferente dependiendo de cómo nos acostumbremos a trabajar, ¿no? Entonces podríamos plantear las ecuaciones nodales tranquilamente. Y para el nodo B1, la ecuación nodal sería la siguiente. Si nos damos cuenta, fuentes que ingresan al nodo B1, la fuente de 2, las que tomamos como referencia, las que entran como positivo, las que salen como negativo. Entonces la fuente está entrando al nodo positivo. Y esto va a ser igual a que corrientes, sumatoria de corrientes que salen a través del nodo, sería, en este caso, B1 menos 12 sobre la resistencia de 6. Deben igual verificar, ¿no? En los demás videos donde se explica el análisis nodal. Más B1 menos B2 sobre 6. Multiplicamos toda la expresión por 6 y lo que vamos a obtener finalmente es 2B1 menos B2 igual a 24. Importante, ¿no? Y vamos a marcar esta ecuación de aquí que nos va a servir para el sistema, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que hacer ahora la ecuación para el nodo B2. También podríamos haber simplificado el circuito, ¿no? Eran algunas variantes que podríamos usar aquí, pero nos fuimos por este método, ¿no? Recuerden que ya esto es la utilización de todos los métodos o conocimientos que sabemos para poder reducir esa red. Entonces, bien, para el nodo B2 vemos que no hay ninguna fuente que ingrese al circuito, entonces 0. Y corrientes que salen del nodo tendríamos B2 sobre 4 más B2 menos B1 sobre 6. Entonces, bien, podríamos multiplicar toda la expresión por, se me ocurre, 12. Y finalmente obtendríamos menos 2B1 más 5B2 igual a 0. Entonces, marcamos esto de aquí y resolviendo el sistema de ecuaciones con calculadora, MATLAB o el método que ustedes prefieran, vamos a tener las respuestas para B1 y para B2. En este caso, B1 es igual a 15 voltios y B2 es igual a 6 voltios. Pero ¿qué ocurre con este B2? Como ya habíamos indicado acá al inicio, iba a ser igual a nuestro voltaje de Thevenin, iba a ser igual a nuestro VOC, e iba a ser igual a nuestra tensión AB. Entonces, marcamos esta respuesta de aquí, ¿no?
para nuestro equivalente. Bien, ya tenemos nuestra tensión de Thevenin. Podríamos reemplazarla de pronto aquí como una tensión de 6 voltios. Nos hace falta la resistencia de Thevenin. Para hallar la resistencia de Thevenin, ¿qué nos decía la teoría? Que las fuentes de tensión las hacíamos cortocircuito y las fuentes de corriente las dejábamos en circuito abierto. Del mismo modo me ha ayudado aquí con Paint para poder hacer el esquema, ¿no? Entonces, se pueden dar cuenta que esta fuente de 12 ahora es un cortocircuito y esta fuente de 2 amperios ahora es un circuito abierto. De ahí simplemente hay que usar nuestros métodos de resolución de circuitos, perdón, de resistencias en serie y paralelo, si nos damos cuenta qué ocurre en este circuito de aquí. Vamos a mandarla para atrás. Listo, ¿qué ocurre? Que básicamente estas dos resistencias de 6 se encuentran en serie. Entonces aquí hay que tener para este método bien claros los conceptos de serie y paralelo. Y esto nos forma, incluso delta y estrella en algunos casos, ¿no? Una resistencia de 12 ohmios. Una sola resistencia, ¿no? Y si nos damos cuenta que ocurre que estas resistencias comparten el mismo par de nodos. Y si comparten, este es un nodo muy extenso, el mismo par de nodos que vamos a tener un conjunto de resistencias que se encuentran en paralelo. Es decir, que voy a tener que mi R de, en este caso, ¿no? Mi R de Thevenin va a ser igual a el paralelo entre 12 y 4. Si ejecutamos esto de aquí, vamos a tener, como son dos resistencias, podremos usar la multiplicación de ambas sobre la suma, dándonos como resultado una resistencia de 3 ohmios. Entonces, en nuestro circuito, esto de aquí sería 3 ohmios. Entonces, bien, ya hemos completado la primera parte del problema, ¿no? Que nos pedía hallar la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que ya he sacado mi equivalente, yo puedo hacer cualquier análisis con cualquier tipo de carga que a mí me den. ¿A qué me refiero? Y esa es una de las ventajas que me ofrece este tipo de teorema. Voy a colocar aquí 3 ohmios y acá 6, ¿no? Voltios. ¿A qué me refiero? A que por ahora, para este problema, ¿qué ocurre? Que la resistencia de carga, la RL o la red B, vale un ohmio. Sin embargo, ya con el circuito equivalente de Thevenin, yo podría reemplazar esta resistencia por otras de más valores, ¿no? Es decir, ya no voy a tener que hacer un análisis como hubiese ocurrido si yo hubiese desconocido este teorema. ¿Qué iba a pasar? Inicialmente, imagínense que me daban 5 resistencias y iba a tener que hacer 5 veces este ejercicio para tener el valor que me piden de la corriente I. Entonces, en este caso ya tengo un circuito sencillo, un circuito serie, en el que puedo fácilmente reemplazar la resistencia, ¿no? Entonces, bien, para hallar la corriente I va a ser igual a la fuente de 6 voltios sobre la resistencia de 3 ohmios más la resistencia de 1 ohmio, dándome como resultado 6 sobre 4 a 1,5 amperios. Entonces, bien, como ningún ejercicio estaría completo si no se lo simula, he hecho lo mismo en Multisim. Entonces, bien, para la primera red que ustedes pueden observar aquí, es básicamente es la red A y le he extraído la parte de la resistencia de carga. Entonces, nuestros resultados nos decían que la tensión en esta resistencia de 4 ohmios iba a ser de 6 voltios. Entonces, vamos a colocar aquí la punta de medición y efectivamente nos da el valor de 6 voltios.
¿Qué hice en la red de acá? En la red de la derecha, cortocircuitado la fuente de tensión y la fuente de corriente la he abierto del circuito y voy a medir en estos terminales la resistencia de Thevenin como tal. Vamos al multímetro, por modo ohmmetro, y vemos que ya están los 3 ohmios. Finalmente, ya con todo el circuito resuelto, ya con sus fuentes y sus resistencias, puedo calcular la corriente a través de la resistencia de un ohmio. Es decir, ya he conectado la red B. Entonces vamos aquí corriente y nos damos cuenta que justamente tiene 1,5 o 1,50, ¿no? Amperios. Y esa sería la aplicación del teorema de Thevenin. Muchas gracias.